¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido una vez más a un devocional directamente desde las instalaciones de Centro Libre Cristiano, su lugar de bendición. Es un gusto acompañarles en esta mañana de martes. Doy la bienvenida a mi pastor Nehemías Hernández. Buenos días, Pastor Omar. Pues listos para arrancar ya este devocional que va a ser de mucha bendición, muy interesante. Quédese ahí conectado, o si traes ahí por ahí tus audífonos también, ahí o estás trabajando, pues ahí con tus audífonos escuchando, ¿verdad? Y si tú puedes participar, estás en casa o estás en hora de lunch, pues participa con comentarios y a ver qué te parece el tema que vamos a tocar también. Si tienes alguna necesidad, también podemos orar por ti y juntamente contigo para fortalecerte en la oración. Así es un tiempo de compartir, un tiempo de estar reflexionando en la palabra de Dios, pero también que nos hagas saber tus comentarios, lo que tú habías tenido como concepto. Una persona en una ocasión nos dejaba un comentario que decía, hasta ahora entendí. Ajá. Cuando estábamos explicando, y otras personas nos comparten también su testimonio. Y no olvides también que estamos teniendo un tiempo para orar por las necesidades, así que hoy es un día que queremos disfrutar, pero queremos que seas parte tú también de esta charla que estamos teniendo, este tiempo devocional donde nos llenamos y cuando menos acordamos ya se nos fue el tiempo. Sí. Nuestro pastor se emociona, disfruta, sí, disfrutando, compartiendo de la palabra de Dios, que ya cuando acordamos ya se nos fueron los minutos sin darnos cuenta, porque sí, así es cuando disfruta uno la palabra, no se cansa. Sí, así es, se mete uno, ¿verdad?, en la historia, en el evento, en aquello que estamos tocando, y se le olvida uno que tiene gente alrededor que también le toca participar. Sí. Y el tiempo vuela. Sean bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por su fidelidad a través de todo este tiempo, gracias por compartir por ahí, no le cuesta nada, pulse por ahí el botoncito. Como dice ahí el Pastor Omar muy seguido, ¿verdad? Ponga unas manitas, un corazoncito o algo, ¿verdad, Omar? Sí, la manita, el corazón, una sonrisa. Nos dejaron ya una sonrisa, Cintia Tolano, María Recio nos deja unas manitas orando. Nuestra hermana Maggie nos deja un corazoncito. María Isabel Vázquez nos dice muy buenos días, pastores. Bení Cisneros también nos deja una carita sonriente con manitas, ¿ya ve? Como dice nuestro pastor, no le cuesta nada, pero sí nos hace saber que está usted del otro lado, nos anima, claro, nos da esa motivación para seguir compartiendo con usted. Alma Félix, buenos días, pastores, Dios les bendiga en esta bella mañana. María Gutiérrez nos deja un corazoncito. Muy buenos días y bendecido día, nos dice nuestra hermana Maggie. Muy buenos días de parte de Elizabeth Núñez. Conejita Valdés nos deja una manita. Lupita Ramírez. Eva Gómez, qué bendiciones bien para todos. Zulema Sánchez, un saludo para Zulema, se conecta con nosotros en esta hermosa mañana. Y bueno, Mr. Liz, y así sigue bien llegando las conexiones. Y me alegra que nos esté compartiendo que está usted ahí. Eso nos motiva, nos anima y nos deja saber que usted tiene hambre de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere hablar para su vida en esta mañana. Sí, es muy motivante también para nosotros saber que usted está ahí, atento también a un devocional. Un devocional es poder traer una reflexión de la palabra de Dios a nuestro día, a nuestro entorno, a nuestro contexto, a nuestra situación, y cómo esa palabra la usamos por medio de la fe y cobra vida, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra, lo que está escrito, fue inspirado por Dios para nuestro beneficio. Vamos a traerlo acá, vamos a recordar las cosas, las promesas de Dios, y en este tiempo vamos a sobrevivir. Así que sobrevivirás, Omar, ¿fue el tema? Sobrevivirás, ese fue el tema que estuvimos compartiendo el domingo, cuando todo parece hundirse, sí, todo parece acabarse, o sentimos que el agua nos llega hasta el cuello. Sí. Tenemos una promesa, y es que vamos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros, y a veces en ese último momento de nuestra vida es cuando Dios interviene para rescatarnos. Dice la Escritura, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, si está hablando de un hoyo es porque ya estaba adentro, y Él entra y nos saca, nos rescata. Cuando para cualquier otro ya nos vieron en el hoyo y dicen, ya no sale. Ya no salió. Ya no salió, ya se quedó. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Mencionaba yo, compartía la cita del Salmo 20. Sí.
donde nos dice la Escritura, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y a mí me hacía un clic el tendremos memoria, pastor. Y es del nombre de nuestro Dios nos acordaremos. Sí. Y era lo que Dios también le dijo al pueblo de Israel: escribe esto, enséñaselo a tus hijos, repítelo a tus hijos para que se acuerden de cómo Él los salvó, Él los guió en el desierto. Entonces, para Dios es muy importante que tengamos memoria de todo lo que ha hecho por nosotros en el tiempo atrás, para cuando vengan dificultades en este tiempo presente, nos acordemos de todas las veces que Dios nos ha librado. Sí, sin lugar a dudas es importante el tener memoria, el recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado, y si lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy mismo en el presente, ya que la Escritura dice que el Señor, ¿verdad?, es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. El Dios eterno es por siempre, es Dios de generaciones. Así que nosotros tenemos que recordar lo que Dios hizo el ayer, y hoy lo puede hacer igualmente y de la igual manera. Y de una manera, digamos, más poderosa, más portentosa puede hacerlo hoy en día. El que nos libró en el pasado nos puede librar el día de hoy de cualquier circunstancia. Entonces es un salmo muy hermoso, Mar, el que tocaste, el Salmo 20, que habla acerca de la comunión, ¿no?, que tiene el hombre con Dios, y la seguridad y la confianza que tiene el hombre para con Dios, el hombre que está cercano. Y al decir al hombre estoy diciendo la mujer, obviamente está implícito ahí en la palabra, el ser humano, la persona que está cerca de Dios, pues tiene esa confianza. Entonces viene la comparativa, ¿no? Viene la comparativa, y al decir, bueno, ¿en quién tenemos nuestra confianza nosotros y en quiénes tienen la confianza aquellas otras personas? Entonces hay que hacer un balance, una reflexión, y decir, bueno, ¿en quién confiamos nosotros y en quién confían los demás, ¿no? El poder reflexionar y decir, bueno, estos confían en carros y aquellos en caballos. Obviamente hoy se confía mucho en la tecnología, hoy se confía mucho en otras cosas, en la fuerza, en conocimiento, en muchas otras cosas, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. En otras palabras, nosotros confiaremos en Dios, en las cosas que Dios ha hecho en el pasado, las puede volver a hacer ahora, aunque la tecnología ha aumentado, la ciencia ha aumentado, qué sé yo, todo lo que representa un carro, lo que representa un caballo, es impresionante. Así que bueno, Dios puede hacer muchas cosas, todo depende en donde usted tenga su confianza. Eso es lo que usted puede tener de parte de Dios. Sí, y hacía una comparativa o tratando de hacer memoria en cuanto a lo que es la historia del Titanic, uno de los barcos más impresionantes que hasta la fecha se sigue hablando de él. Sí. Se hacen películas, documentales, tratando de investigar por qué fue lo que pasó. Y entre todas las cosas que se dicen, pastor, hay quienes dicen que alguien se atrevió a decir, este barco es tan grande, tan potente, que ni Dios podría destruirlo. Y Dios solamente tuvo que interponer ahí entre el océano un trozo de hielo gigante que cambió la historia de ese barco que se había levantado imponente. Entonces es cuando nosotros también nos queremos presentar imponentes en cuanto a lo que tenemos. Es que ya tengo una grande casa, tengo un gran carro, y empezamos a desviar nuestra confianza a lo que tenemos, a las cosas materiales, y a veces hasta en nosotros mismos. Es que yo soy ingeniero, licenciado, es que yo soy graduado, es que yo fui a esta universidad, yo hice, y nos empezamos a hinchar. En eso es cierto, hacemos a Dios de lado. Claro, hacemos, porque ya todo lo podemos nosotros. Es que esta casa con el sudor de mi frente me costó, te costó, y fue tu esfuerzo, nadie quita esa parte, pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio las habilidades para desarrollar eso? Sí, es interesante todo eso. Vamos a lo que son los digamos, un balance, un contraste, ¿no? La comparativa, un contraste entre una cosa y la otra, ¿no? Por ejemplo, David en este salmo toca algo muy impresionante a la vez, porque él es un conocedor
de caballos, él es un conocedor de carros. David Sí. fue un hombre de guerra, De un hombre que guerra, salía a sí. guerra. Entonces él sabe las palabras que está utilizando, las comparaciones que él está haciendo, los contrastes que él está haciendo, él los conoce muy bien. Lo que significa un carro de guerra, ¿no? Imponente. De hecho, sabemos que los carros armados en sus llantas, blindados, que se usaban en combates. El caballo, imponente, fuerza, realeza, guerra. Un caballo puede simbolizar muchas cosas. Y es impresionante cómo David trae a contraste esto, cómo muchas personas confían en otras cosas. Como dice, puede ser en nuestro tiempo, puede ser una profesión, puede ser, ¿verdad?, que soy un profesional, es que soy un graduado de, Sí. es que soy de la familia tal, ¿verdad? Es que, bueno, heredé tal cosa o mis padres me heredaron tales cosas. Hay muchas cosas que pueden significar fuerza en el hombre, que pueden significar, vaya, valor. Hasta arrogancia, pastor. Esa es la palabra, esa es la palabra, sí, esa es la palabra que estaba detrás yo. Arrogancia, se hace uno arrogante y después uno dice dentro de sí, pues no necesito de Dios, como aquel hombre que Jesús dijo, ¿no? Que hizo grandes graneros porque levantó grandes cosechas y dijo, ahora sí, alma mía, pues gózate, come, bebe, disfruta, mira nada más los bienes que has logrado con tu trabajo, con tu esfuerzo, el saber administrar los trabajadores, los siervos, siervas, etcétera, las propiedades, mira la riqueza que has logrado. O sea, hay mucho implícito en las palabras que pronuncia nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo trae a reflexión la vida y dice que aquel hombre solamente escuchó una voz, ¿verdad? Y le dijo, hombre necio, es una necedad, un hombre arrogante, hombre orgulloso. Esta misma noche vienen para pedir tu alma y entonces todo se acabó, ¿no? Para uno. Por ejemplo, en nuestro tiempo, Omar, en nuestro tiempo podemos tener muchas cosas. Es lamentable, ¿no? Pero puedo usarlo en este momento como una comparación, contraste. Mucha gente tenía muchos bienes y llega un virus y se lo lleva. Sí. Mucha gente profesional murió. Sí. Mucha gente rica murió, mucha gente poderosa murió, tanto murió el rico como murió el pobre, murió el educado, murió el campesino, murió el obrero, murió el profesional. Entonces hay cosas que simplemente en la vida nosotros tenemos que reconocer a Dios, y lo que David nos está diciendo es poner nuestra confianza plena y completa en Dios. Aunque hay cosas imponentes como los caballos en el tiempo de David, caballos de guerra, carros de guerra, o sea, eran de suma importancia. Era prácticamente tener la victoria en las manos si tenías carros y contabas con caballos de guerra. Sí. Entonces tenían mucha importancia. Hoy en día, ¿cuántas cosas cobran importancia para nosotros que nos quitan incluso de servir a Dios? Nos quitan incluso de congregarnos, simplemente de profesar la fe, de seguir en la fe, de seguir creyendo. Nos quitan porque comenzamos a poner nuestra confianza en otras cosas. Entonces el Salmo 20 es un salmo muy extraordinario, 9 versículos solamente, pero incluso David empieza de una manera muy, muy hermosa y dice que el Señor hace memoria en el tiempo del conflicto, en el tiempo adverso. Dios hace memoria incluso de tus ofrendas. Entonces habla de una relación primero, para posteriormente tener una confianza. Tú no puedes tener una confianza si no tienes una relación. Mucha gente puede clamar a Dios, pero no tiene una relación con Dios. Exacto. Entonces, ¿por qué? Por tanta confusión que hay hoy en día. Entonces, cuando nos va bien y estamos bien, pues ponemos nuestra confianza en muchas cosas, pero no en Dios. En el momento malo es cuando nosotros volvemos a Dios y queremos poner nuestra confianza en Dios sin haber tenido una relación con Dios. Entonces es extraordinario el Salmo 9, son 9 versículos nada más que usted puede leer rapidito, pero si usted lo medita en las palabras de este hombre, los contrastes que hace son hermosos. Todo depende en dónde usted tenga su confianza, ahí va a estar su victoria en lo que usted espera de parte de Dios en la vida. Y David lo dijo, el domingo yo me quedé con ganas todavía, ya cuando terminé el sermón, el servicio, dije, y no leí el principio del capítulo, pero dice Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ajá. Te envíe ayuda desde el santuario. Entonces con todo este relato comienza él a decir,
el Dios del que te estoy hablando tenga misericordia de ti, se acuerde de ti, te escuche, pero tienes que tener esa confianza, no en las otras cosas, no en lo otro, sino en Él. Sí. Y muchas veces hablamos ahorita de personas con profesiones, hablamos de personas con títulos. Veíamos que tristemente el virus también atacó a doctores. Y cualquiera diría, ¿pero por qué médicos? Pues porque estaban dentro de la zona de guerra. Sí, sí. Salieron a pelear y su sistema no pudo y fueron vencidos. Pero a quienes han logrado salir adelante. Y asimismo muchos, perdón Omar, asimismo muchos siervos de Dios, muchos pastores, también. muchos evangelistas, profetas, misioneros. ¿Por qué los hijos de Dios también se enferman? Partieron con el Señor también. Sí. Porque es un virus real. No estábamos hablando de algo ficticio. Era algo que llegó a la humanidad y trastornó a la humanidad, pero también nos deja enseñanzas que debemos estar preparados ante cualquier situación y confiando en Dios ante cualquier adversidad. Pero ahorita, como mencionaba, hablamos de profesionales, hablamos de gente con bienes, con así. Pero ¿qué pasa cuando nos hinchamos en nosotros mismos como siervos de Dios? Sí. Es que a mí Dios me habla, es que yo soy profeta de Dios, es que yo soy ministro del altar, es que yo... entonces nos empezamos a llenar y a dejar de lado al que nos dio el lugar. Sí confiamos, pero ya estamos confiando más en que yo lo puedo hacer, yo voy, es que yo tengo esto, es que yo... Y no, se nos olvida que todo tiene que venir de Él. Absolutamente, sí, tienen mucha razón. Es muy importante para nosotros los que estamos en la fe poder nosotros depositar nuestra confianza plena en Dios y no en lo que somos o hacemos, porque al final y al cabo lo que somos y hacemos se lo debemos a Dios. No podemos hacerlo, lo que hacemos y lo que somos tampoco, sin Él. Así que simplemente sin Él, como Jesucristo lo dijo exactamente, muy propiamente, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, es para nosotros indispensable que reconozcamos que sin Él nada podemos lograr. Las cosas se aprenden y podemos aprender a hacer las cosas. Incluso muchos en el ministerio aprenden a hacer el ministerio, ¿verdad? Pero, sin embargo, están alejados de Dios. Dios como quiera se sigue moviendo, haciendo su obra, en fin. Sí. Pero a la vez esa forma de relegar a Dios, ¿verdad? Poco a poco los va a llevar a una sequedad, se van a ir secando, ¿no? Entonces es importante para nosotros que reconozcamos que Dios es el primero y Dios tiene que ocupar el lugar que tiene que ocupar en todo lo que hacemos en la vida. No solamente en el ministerio, sino en el trabajo, en tu vocación, en todo lo que haces diariamente. Dios es primero. Así que bueno, es un salmo muy, muy hermoso que nos inspira y nos motiva. Seguramente se cree que David pudo haber estado en conflicto, en guerra, pudo haber tenido guerra o estaba próximo a tener guerra. Y aquí, como decimos nosotros, se estaba encomendando al Señor. Sí. Se estaba encomendando a Dios y sobrepesando un poco, contrastando un poco el potencial, la artillería del ejército enemigo, del pueblo enemigo, y la confianza plena de él con Jehová Dios, quien ya le había dado las victorias. Entonces aquí se cree que David estaba a punto de salir en batalla o tenía ya una batalla en camino, cuyas embajadas no lograron arreglar nada de paz, y el conflicto era inminente, tenía que salir a pelear. Muchas veces así nosotros también los conflictos son inminentes en la vida, o situaciones que enfrentamos en la vida, llámese como se llame, sea problemas de dificultades, tal vez problemas de salud, familiares, relacionales, emocionales, sentimentales, espirituales, opresión, enfermedad, dolencias, soledad, depresión, angustia. O sea, póngale el nombre que quiera. Son batallas que nosotros constantemente estamos enfrentando. Y Dios nos invita en esta mañana, en esta hora, a través de este salmo, a que tomemos un ejemplo como David, que todo depende en qué tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza. Si nuestra confianza está en Dios, simplemente debemos de movernos hacia adelante. La batalla, como quiera, es inminente, tiene que pelear,
pero Dios estará con aquel que pelea y le dará la victoria. Aquel que se levanta y pelea. Sí, claro, Dios no le va a evitar la pelea, ¿no? Dios no le va a evitar, como dice el profeta Isaías, pasar por las aguas, pero no te van a ahogar. Dios no te va a evitar pasar por el fuego porque tiene propósitos, pero sin embargo no te va a quemar tampoco. Entonces hay promesas extraordinarias en la Biblia que son todas para nosotros, para enriquecernos, para fortalecernos, para que cobremos confianza mayormente en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a tus nietos, si tienes nietos. Son tiempos sumamente difíciles en los que, bueno, estamos firmes en la fe. Somos los que podemos sostener todavía, digamos, la iglesia en general en estos tiempos, llevarla hacia adelante. Sí, estar firmes y que no nos hundamos en medio de las adversidades o no nos hundamos entre tanta cosa a la cual le damos prioridades y dejamos a Dios solamente en caso de emergencia. Colocamos a Dios tipo como en las albercas, que hay ahí un salvavidas ahí a un lado, Sí. solo por si acaso, y acá ya estoy disfrutando hundiéndome y el salvavidas por allá. Ya cuando siento que no puedo más es cuando, Señor, ayúdame. Cuando siempre debemos estar encomendando a Dios cada uno de nuestros días. Sí. Y también consultar a Dios antes de emprender nuestros planes. Dice Daniel Segovia, bien enseña la Biblia, acuérdate de Jehová tu Dios, pues Él te da la habilidad para hacer las riquezas. Sí. Por decir, obtener un logro, un trabajo, que no nos olvidemos de que es por Él y no en nuestras fuerzas. Exactamente, qué buena manera de describirlo y sencillo en Él. La hermana Lupita Ramírez nos dice, sin Él no somos nada. Perfecto, no somos nada. Él es el que nos ha dado el todo y Él es el todo en nuestras vidas. Así que es poner a Dios en primer lugar antes de empezar el plan, antes de iniciar, es consultar a Dios. Sí. Señor, está en tu voluntad, está en tu propósito que yo haga esto, que yo vaya, que como dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Sí, entonces, si tú no estás conmigo, yo no lo voy a hacer. Y es poner a Dios antes que ya cuando estemos metidos y estemos diciendo, pues, Señor, sácame, pues yo no te metí. Ayúdame, sácame, sí. Ayúdame, sí. Y es momento también de que la gente nos demos cuenta, pastor, porque nos hemos, se puede decir, vuelto tan conchudos. Sí. Perdón por Sí, la son- expresión, usted que sí, no ve, sí. tan conchudos, Es nuestro lenguaje, sí. que ya nada más le hablamos a Dios en emergencias. Sí, así es. Ya nada más clamamos a Dios cuando estamos ya en el momento de que ya no podemos, que ya, como decía el domingo, me llegó el agua hasta el cuello, hasta la coronilla. Sí. A veces ya nada más nos queda la mano ahí afuera donde estamos diciendo ayuda. Pero hasta ahí es cuando clamamos a Dios. Y me Sí, acordaba ajá. yo de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre. Si Jonás hubiera orado en cuanto se lo tragó la ballena, o el animal que haya sido, inmediatamente lo hubiera vomitado. Sí. Pero él se esperó, se quedó y todo. Y nosotros a veces estamos en la misma, en el túnel de oscuridad, en la adversidad y no clamamos a Dios hasta el final. Hasta el final. Sí, estamos viviendo tiempos muy difíciles, Omar. Tiempos en cuanto a la fe, la práctica de la misma, la concepción de Dios, la imagen de Dios en el ser humano, en el corazón del hombre, en la mente del hombre. El entendimiento de Dios en estos tiempos últimos, en estos tiempos finales, es muy difícil. La gente no comprende, no alcanza a entender cómo es Dios, quién es Dios. Y hay tanta confusión que es difícil. Por eso mucha gente tiene a Dios, como bien lo mencionan, ¿no? Como un salvavidas o ya como, voy a sacar la mano, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, y ahí apenas vemos la mano salir del agua, ¿no? Y manoteando. Y se tiene a Dios así, pero es muy interesante el poder nosotros ver los tiempos que vivimos, porque son tiempos realmente de mucha apostasía, de mucha gente alejándose de la fe, también gente nueva llegando a la fe, sirviendo a Dios, conociendo a Dios, pero muchos otros
se están quedando y se han quedado sin identidad. De hecho, esta generación está en busca de identidad, no la halla, no la encuentra, con tanta cosa que, bueno, no quiero expresar, decirlo en este momento, que están enfrentando ahora. Pero muchos enfrentan desalientos, por muchas razones, ¿no? Cada cabeza es un mundo, como decimos en nuestra cultura, en nuestro México, pero encuentran mucho lo que es el desaliento. Y me gusta mucho la comparativa que hace David en los carros y caballos, en donde uno deposita la confianza. Porque eso me lleva a pensar también, por ejemplo, el profeta Jeremías. En el capítulo 12 de su libro, también menciona caballos. Es más, Dios se los menciona a Jeremías. De hecho, no es ni Jeremías, es Dios quien se los menciona a Jeremías, diciéndole y hablándole acerca de los caballos, que son fuertes los caballos son imponentes, y es imposible que una persona desanimada como de Jeremías pudiera correr junto a los caballos. Ahora, ¿te imaginas una persona tratando de correr junto a un caballo, Omar? Hemos visto competitividades y el hombre más veloz del mundo y le ponen a la par un caballo. Sí. ¿Has visto eso? Sí. Entre las cosas increíbles también nos pusieron con, ¿no?, un galgo. Sí, esos perros que corren velozmente también pusieron. Buscando las comparaciones. Buscando las comparaciones, ¿no? Pero vaya, es absurdo, ¿no? Es antinatural. No hay manera en que un hombre le pueda ganar a un galgo a correr. No hay manera en que un hombre le pueda ganar a un caballo a correr. Cada uno tiene su diseño y fue creado con cierta naturaleza y en cierta forma, con cierto propósito de Dios. Pero es importante para nosotros porque Dios le habla a Jeremías de los caballos. Y le dice, Jeremías, así como estás, en otras palabras lo parafraseo para nosotros comprenderlo, así como estás de desalentado, cuando vengan los caballos no vas a poder correr con ellos. Hay otras traducciones que dicen no vas a poder competir contra los caballos. O sea, es imposible. O sea, en ese imposible yo quiero que piensen en ese imposible. Porque es imposible que un hombre compita con un caballo a carrera, ¿no? Ya sea al cuarto de milla, ya sea los 100 metros, ya sea media milla. Es imposible que el hombre compita contra el caballo, ni en fuerza, ni en velocidad, ni en nada. Eso es un imposible. Ahora, Dios le resalta lo imposible a Jeremías. Y se lo resalta porque yo quiero rescatar de que Dios le está diciendo, si estuvieras haciendo lo que se te fue dado a hacer, si estuvieras motivado, si estuvieras en una relación, así como David habla en el Salmo 20, que él va hacia una guerra, pero va confiando en Dios. O sea, es mayor su confianza en un Dios que no mira, Omar, a la confianza en carros y caballos que él conoce, porque es un hombre de guerra. Pero él confía en el invisible y está tachando a lo visible, diciendo lo invisible puede más que eso visible. Entonces, eso me lleva a pensar a mí en las palabras de Dios para Jeremías, porque como Dios lo decimos una y otra vez, porque la Escritura lo dice, Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, le es posible a Dios. Es obvio. Entonces Dios le está diciendo en otras palabras a Jeremías, lo estoy parafraseando, le está diciendo, si te encontraras motivado, si te encontraras en lo que yo te puse a hacer, fácil correrías con los caballos, fácil competirías con los caballos. Es más, los caballos no son nada para ti. Pero a causa de que estás desalentado, estás desanimado, ya ni lo profético te sale, ya ni la alabanza te sale, ya ni en reuniones te sale, ya ni en nada se te encuentra. O sea, estás ya quejumbroso porque se estaba quejando, llegó a la queja. Entonces ya en ese estado no puedes competir contra nada. En ese estado todo lo demás es más fuerte que tú. Si David en el Salmo 20 hubiera estado alejado de Dios, si hubiera estado acongojado, Omar, hubiera estado triste, hubiera estado, apesadumbrado, porque ve un ejército que viene con carros y caballos fuertes y los carros blindados de guerra contra su pueblo, y entonces pues no hay nada que hacer. Aquel hombre se hubiera colapsado en su interior porque él sabía lo que eran los carros y caballos y la gente de a caballo en su tiempo.
Sin embargo, lo encontramos con una actitud de confianza en Dios. No así en el contraste de Jeremías en el capítulo 12, porque el mismo Dios le dice, así como estás no puedes competir, ni con el caballo, ahora, ni con la gente de a pie, le dice Dios. O sea, imagínate las comparativas ahora, traigamos a balance un caballo en carrera, en galope, a una gente de a pie. Sí. No hay comparación, no hay punto de comparación. O sea, una gente de a pie, como quiera, tú le puedes competir un rato corriendo, ¿no? Intentando, haciendo la lucha. Pero ni aún así. Entonces, es extraordinario detenernos así, pensar de esa manera y ampliar un poco el pensamiento en lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. La confianza en Dios, a pesar de estar en guerra, a pesar de estar en batalla, a pesar tal vez de que estás enfermo, tienes tus padres enfermos o un familiar enfermo, a pesar de lo que estés pasando, no importa, tú tienes que traer a memoria lo que Dios ha hecho en tu vida, tráelo a memoria, porque a medida de que lo traigas a memoria, tu fe va a ser fortalecida y esa imagen de Dios en tu persona, esa imagen de Dios en tu fe, se va a levantar, se va a fortalecer, va a ser restaurada, se va a agrandar y no vas a ser tú. Porque el tú de repente tiene que disminuir para que Dios se acrecente ahí y seas encontrado fortalecido, robustecido en la fe. Y así puedas enfrentar cualquier situación que es parte, digamos, de la vida. Todos estamos pasando y pasamos una y otra vez diferentes situaciones, pero vamos a ir creciendo porque Dios camina a nuestro lado como poderoso gigante. Posteriormente lo diría Jeremías en el capítulo 20. Sí. Pero anteriormente un caballo o hasta alguien de a pie eran mejor que Jeremías. Porque él estaba devastado. ¿Sí? Él estaba moralmente, había sido pues ya destruido, ya estaba cansado también. Y por eso encontramos ahí que es llamado también el profeta llorón, sí, sí. Quejumbroso. Y a veces nos identificamos con él porque venimos con Dios y es más lo que nos quejamos que lo que le agradecemos porque ha hecho por nosotros hasta este día. Dice nuestra hermana Alma Félix, me gusta el versículo 3, que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Ajá. Siempre cuando dice ofrenda lo relacionamos con dinero. Ajá. Todo el tiempo, pero ¿qué hay de tu diario vivir y de tu corazón, tus obras y amor hacia los demás, por tu hermano en Cristo o tu prójimo? A veces siempre le pido perdón a Dios cuando le fallo porque mi confianza está en Él. Mariana Sánchez nos comparte, sigamos orando por aquellos que no permanecieron, que se apartaron, que endurecieron su corazón, para que el Espíritu Santo les redarguya sus corazones y vuelvan al redil como las 100 ovejas. Que faltaba una y el buen pastor fue a buscarla. Sigamos perseverando y creciendo. Ese es un buen punto. Aquellos que se apartaron, que se endurecieron, aquellos que se hundieron en medio de la tormenta que hemos vivido. Ahorita nos vamos ahí. Dice Daniel Segovia, hablando de películas, recuerdo una donde un personaje se estaba ahogando después de que le destruyeron su mansión, terminando en el fondo del mar y no podía salir, pero de repente salió una mano y lo rescató teniendo consecuencias, pero se levantó y se esforzó por muchos. Y aquí está hablando de alguien que se estaba ahogando y se estaba hundiendo. Cuando está en una alberca o cuando está uno en el mar, al parecer hay una regla que tiene el salvavidas, es que no te metas luego que la persona está tirando de manotazos, ajá, porque si no también te va a llevar. Te hunde. O sabes bien por dónde agarrarlo, claro, que lo tiene que agarrar de atrás, porque si llegas de frente un manotazo y se van los dos. Sí, sí. Y en vez de que haya un ahogado va a haber dos. Y a veces nosotros, como dijo nuestra hermana Mariana Sánchez, queremos ir a rescatar a algunos que se nos estaban ahogando, que se nos están quedando, que se están apartando de los caminos de Dios, y cuando acordamos ya son dos menos en el camino de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque entre su tira de manotazos es que no me gustaba esto, es que me hicieron esto, es que me vieron feo, es que el de la entrada no me saludó, es que el mensaje del domingo era para mí, me parece que alguien le contó mi vida y vino y la contó en público. No. Dios habla y Dios da la palabra a cada uno conforme a su corazón, pero entre los manotazos ya se nos llevó a uno. Y si otro se arrima a querer ayudar a esos dos, pues ya van a ser tres.
Entonces a veces tienes que dejar que cada persona viva su momento y si es una persona que ya conoce a Dios, pues tiene que haber aprendido a creer en Dios, a confiar en Dios y a saber que Dios es justo, perdonador y que no puedes apartarte de su camino así nomás porque sí o por lo que vi. La palabra también nos dice que no pongamos nuestra mirada en el hombre. Sí. Pero a veces no se apartan, pastor, de la iglesia, se apartan del camino de Dios. Sí. Ha habido personas en mi vida cristiana desde los 7 años que yo he visto que por cuestiones de problemas en la congregación han salido y han ido y han crecido en otra congregación. Y yo me gozaba y fui creciendo y los veía y ya no estábamos de jóvenes en la misma iglesia, pero nos amábamos todavía, aun y cuando cada quien estaba en otro lugar. Pero hay personas que ni a otra congregación acuden, simplemente abandonaron su fe. Nunca conocieron, digamos, al Señor. Porque se conoce la iglesia, se conoce, y cuando hablo de la iglesia se conoce a la gente, y no se conoce al Señor de la iglesia. Se conoce el funcionar de la iglesia, se conocen las actividades de una iglesia, se conocen muchas cosas de la iglesia, pero no se conoce al Señor de la iglesia. Y ahí está, digamos, el meollo y la grosura de todo esto, porque el que conoce al Señor nunca se aparta de él, nunca lo deja, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es bendición, es vida, es salud, bueno, es entereza, es bendición en toda área. El asunto aquí es de que el cristianismo se le enseña mal y se le enseña a conocer la iglesia. Ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Y la gente aprende a cantar, aprende a trabajar, aprende actividades en la iglesia, aprende muchas cosas en la iglesia, pero su vida no cambia. Yo he tratado mucho ese tema, ¿recuerdas? Lo he venido tratando mucho. Sí, enseñando a la gente correctamente. Enseñando a la gente correctamente en cuanto a la meditación de la palabra versus la memorización de la palabra. Entonces traje todas esas series hermosas que hablan la gran verdad y descubren la iglesia, ¿no? Ya como tú dices, nuestra experiencia de niños crecimos en el Evangelio, ya todo lo que, el tiempo que el Señor nos ha permitido cursar en la vida cristiana, en la experiencia de todo lo que Dios nos ha dado, bueno, pues podemos bendecir a la iglesia con muchas cosas, ¿verdad? Para el que quiere aprender, y crecer, pues lo ayudamos a que crezca y crezca de una manera sana en la iglesia. Así es de que, bueno, simplemente esperamos y que Dios en este tiempo sea un tiempo de gran ganancia para el reino de Dios, que vengan muchos peces, ¿verdad? Hay que atrapar muchos peces como Pedro, como aquellos discípulos del Señor, que el Señor les dijo, bueno, los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Han pescado muchos peces por aquí, pero pescadores de hombres. Así que en la similitud nosotros usamos esa palabra, vamos a pescar mucho. La pandemia está cediendo. Tiempo de ir congregándonos, tiempo de que mucha gente sí está reflexionando y está buscando de Dios, está viniendo a los caminos del Señor. Tiempo sí también de que la iglesia sufrió un sacudimiento, al igual que todo sistema en el mundo. Todos los sistemas no se colapsaron, sino se sacudieron, y la iglesia fue una de la institución del reino de Dios que fue sacudida también, se tambaleó, fue sacudida. Y obviamente mucha gente hoy en la iglesia en general, hablo de una forma general, no se encuentran, pero Dios los traerá o Dios los llevará también a otro lugar. Lo importante aquí es de que de pronto, como el hijo pródigo, levanten su cabeza y reflexionen y se vuelvan a Dios, ¿verdad? No importa el lugar que sea, pero simplemente que vuelvan a Dios. Así que bueno, oramos por esas personas y obviamente oramos y esperamos la gran cosecha de los últimos tiempos. Eso es lo que debe de robar nuestra atención y nuestras fuerzas. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene, estos son tiempos malos. Vamos a trabajar y vamos a amar y a servir a la gente lo más que podamos. Ahorita estamos viviendo este tiempo donde el Señor viene de nuevo con los discípulos y les dice echen las redes, pero hemos estado toda la noche. Sí. Hemos estado todo el 2019, hemos estado todo el 2020
Y nos vuelve a decir, echen las redes, echen las redes. Viene el tiempo de la pesca una vez más. Y ahorita que mencionaba, pastor, acerca de cómo enseñar a la gente de la manera correcta, cuando uno invita a la gente a la iglesia, uno no invita a la gente, mira, te invito a la iglesia, está bien bonita las bancas, está muy bonita la silla, está bien grande el edificio, está bien fresco. Sí. A lo mejor a usted lo han invitado así, pero la manera correcta de invitar a alguien es, ven, te invito a conocer a Dios, Sí. a buscar el rostro de Dios. La presencia de Dios desciende en esta casa. En tiempo de alabanza, en tiempo de adoración, hay una administración de parte de Dios, un mover del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta de invitar a una gente a una iglesia. Así. Porque a veces viene viendo el edificio, viene viendo las cosas que se pueden tener, las habilidades de la iglesia, o las actividades de la iglesia, y vienen de una manera equivocada, como decía nuestro pastor, vienen viendo más lo que se hace en la iglesia que al Señor de la iglesia. Así que cuando usted invite a alguien, invítelo por el mover de Dios que se da en su iglesia, en esta iglesia o donde usted se congregue, por las maravillas que Dios ha hecho y por el poder de Dios que desciende durante un servicio, durante una administración, a través de la palabra de Dios. Así que es un tiempo Sí. de nueva pesca, de nuevo alcance, y un tiempo glorioso el que viene para el renacer de la iglesia en Cristo. Sí. Se nos va el tiempo, pastor, y Sí, tengo se algunas nos fue. peticiones que nos hicieron llegar. Nuestra hermana María de Jesús Pinkson nos pide oración por uno de sus vecinos que falleció, y nos pide que hagamos oración por su mamá Yolanda López, por la pérdida de su hijo. Nos piden oración también por nuestra hermana Sandy Marroquín, que el día de hoy estará en corte, que el favor de Dios sea con ella. Y también nos piden oración en este día por Stephanie Marisol Martínez. Está siendo atormentada por malos espíritus, cosas en las cuales ella no tiene control. Marta Orellana nos pide oración por ella. Se llama Stephanie Marisol. Ok. Entonces sería estar orando por estas peticiones en este momento, y que la mano de Dios sea con cada uno de ellos. En Sí, este día. oramos. Padre, te pedimos por Stephanie, para que tu Espíritu Santo, Señor, le lleve liberación donde quiera que ella esté, donde quiera que ella se encuentre. Cualquier práctica oscura, cualquier práctica de las tinieblas, cualquier opresión del diablo, cualquier opresión de demonios, en el nombre de Jesucristo, la cancelamos en tu nombre. Que sea tu presencia ahí con ella, que sea tu Espíritu Santo tratando con ella en su mente, liberándola, pero sobre todo poniendo en su mente, en su corazón, que busque, Señor, tu rostro, que busque tu palabra, porque en ti está la verdadera liberación, en ti está la verdadera libertad, para que eso no vuelva una vez más y sea peor. En el nombre de Jesús te pido por ella, para que sea rescatada, Señor. Por las demás personas que han pedido también por Sandy, Señor, que va a pasar también corte, también tú eres nuestro abogado. Es el sistema legal que tú nos has legado en el reino de los cielos. Tenemos un sistema judicial dentro del reino, y eso es, tú eres nuestro representante, tú eres nuestro abogado. Así que la victoria está, Señor mío, asegurada en tu nombre. Por esta madre hermana también, que acaba de perder, Señor, a un hijo, te rogamos también por ella, para que traigas tú esa fortaleza, esa entereza en ella, en su corazón, en su alma, ese simplemente ese confort. Tu palabra dice que tú eres el buen pastor, y como buen pastor sabes confortar una oveja, sabes, Señor, hablarle al corazón, sabes ponerle una mano en el hombro. Tú lo puedes hacer, tú puedes hablar con ella aún en las noches, cuando está en su cama, cuando está ahí en su almohada. Tú sabes cómo hablar al ser humano. Señor, fortalécela, darle la resignación y simplemente darle la paz que ella necesita en este momento. Ayuda a toda la familia en el nombre de Jesús. Y por cualquier otra persona que esté padeciendo alguna necesidad, nos ponemos también de acuerdo con ellos en oración, para que sean concedidas las peticiones de sus corazones en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, el tiempo se nos ha ido. Es impresionante esto. Esto es mucho que hablar en estos temas, Omar.
Porque David David, digamos, no estuvo en una conferencia, en discipulado, no tenía servicio jueves, domingo, lunes, martes, no estaba frente a una cámara, no tenía una Biblia en su mano, no tenía radio, no tenía televisión, no tenía muchas cosas. Sin embargo encontramos a esa gente como un ejemplo al cual nosotros debemos de seguir, en un ejemplo de confianza total y absoluta en Dios. Nosotros tenemos toda la tecnología, pero estamos en una lucha diaria. Así es, en esa lucha diaria, y algo así nos comenta también nuestra hermana Alma Félix, nos dice: he pasado por duros accidentes y este viernes parada, esperando que cambiara el semáforo, un hombre tomado se estampó con mi camioneta por atrás y gracias a Dios mi hija y yo estamos bien. Mi confianza está en el Todopoderoso. Esta es, si no me equivoco, la tercera ocasión que nuestra hermana Alma sufre un accidente de auto estando parada. Sí, sí, sí. No va manejando todavía, está en espera de una luz, de voltear o algo. Sí. Y bueno, ahora una vez más, y como dice ella, mi confianza está en el Todopoderoso. Una vez más, Dios guardando su vida, como ha guardado la tuya, como ha guardado la mía durante mucho tiempo. Así que sobrevivirás mientras Dios te tenga un plan y un propósito, y que tu confianza esté puesta en Él. Estamos seguros que sobrevivirás para contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Así es, no moriré sino que viviré. Así que no morirás sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. Así que use los medios para poder evangelizar, use los medios para poder compartir. No olvides, este jueves tenemos transmisión también a las 7 en punto. También por aquí tendremos a hablar acerca del ministerio de jóvenes, ya que, bueno, se acerca el tiempo en el cual vamos a dar la reapertura del edificio mayor, ¿verdad? Así que, bueno, ya vamos a ir preparando el terreno en cuanto a las transmisiones, trayendo a la gente de diversos ministerios para ir preparando el terreno. Jueves a las 7 en punto, y el domingo te espero a las 9 de la mañana en punto. No te lo puedes perder. No llegue tarde, simplemente no, se pierde. No te lo pierdas. Invita a alguien, porque vamos a abrir los ojos acerca de muchas cosas. Quiero invitarte a que llegues puntualmente, qué sé yo, no importa a la hora que te desveles el día sábado, tenemos una cita a las 9 de la mañana, tienes una cita con el Señor. Así que bueno, sin más, reciban bendiciones, abrazos ahí cibernéticos, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.